La osteopatía, hoy reconocida como una de las disciplinas más influyentes dentro de las terapias manuales y de la medicina complementaria, tiene una historia profundamente ligada a los cambios culturales, sociales y médicos de finales del siglo XIX. Así que para comprender un poco su esencia, no basta con aprender técnicas de manipulación o memorizar maniobras. Aquí es necesario adentrarse en los orígenes de la filosofía osteopática, conocer la vida de su fundador, Andrew Taylor Still, y comprender el contexto en el que surgió esta corriente. Así que la historia de la osteopatía es también la historia de un cuestionamiento profundo a la medicina de su época, de una búsqueda de métodos más respetuosos con la naturaleza del ser humano y de la convicción de que el cuerpo posee mecanismos innatos de autorregulación y autocuración que pueden ser estimulados con el abordaje manual. Así que este capítulo busca recorrer un poco, ¿no?, de manera detallada el camino de la osteopatía, desde los antecedentes históricos que dieron lugar a su nacimiento, pasando por Andrew Steele y los principios fundacionales que siguen vigentes hoy en día. Así que también se explorará la expansión de la disciplina en distintos países y cómo ha ido evolucionando, sobre todo la relevancia en sus fundamentos en la práctica clínica actual. Entonces, aquí comenzar a entender esto del contexto previo, ¿no? Para entender el nacimiento de la osteopatía nos tenemos que situar en el siglo XIX, particularmente en los Estados Unidos. Era una época muy particular, de transformaciones rápidas. La industrialización avanzaba, las guerras dejaban miles de muertos y la medicina convencional carecía de muchos de los recursos que hoy damos por sentados. Los tratamientos médicos eran en muchos casos más dañinos que las enfermedades mismas y se utilizaban sangrías, purgantes y sustancias tóxicas como el mercurio, que lejos de curar, debilitaban aún más a los pacientes. La anestesia recién estaba comenzando a utilizarse y los antibióticos aún no existían. Obviamente, en ese contexto, no resultaba extraño que surgieran corrientes críticas a la medicina oficial tradicional. Algunas se basaban en tradiciones antiguas, como la homeopatía, y otras es como que buscaban apoyarse en observaciones clínicas directas. La osteopatía se inscribirá en este clima de búsqueda de alternativas, básicamente. Por lo tanto, esta persona que estamos viendo en pantalla, bueno, nació en 1828 en Virginia, en Estados Unidos, hijo de un médico metodista. Desde muy joven estuvo expuesto al mundo de la medicina y la espiritualidad. La infancia de Taylor Steele transcurrió en un entorno rural de campo, donde el contacto con la naturaleza y la observación del cuerpo humano es como que marcaron su pensamiento. Steele fue al mismo tiempo médico, soldado, durante la Guerra de la Secesión y un hombre profundamente inquieto intelectualmente. Durante la guerra atendió a heridos y se enfrentó a la precariedad de los recursos médicos. Pero el golpe más duro llegó cuando perdió a varios de sus hijos a causa de epidemias que la medicina de la época no podía obviamente controlar. Esa tragedia personal lo llevó a cuestionar la eficacia de los tratamientos vigentes y a buscar un enfoque un poco diferente, ¿no? Su formación fue autodidacta, o sea, en gran medida autodidacta. Observaba, disecaba animales, estudiaba la anatomía en profundidad y contrastaba todos sus hallazgos con lo que veía en la práctica clínica. Así que es como que esta combinación de curiosidad científica y dolor personal fue como el motor de lo que más tarde llamaría la osteopatía. Entonces, el nacimiento de la osteopatía en 1874 fue clave. Steele proclamó públicamente el nacimiento de la misma. Lo hizo convencido de haber descubierto un nuevo sistema de salud basado en la anatomía, la fisiología y las leyes naturales. Para él, la clave estaba en comprender la relación entre estructura y función del cuerpo y en utilizar las manos como herramienta principal para diagnosticar y tratar. Steele postuló que muchas enfermedades tenían su origen en alteraciones de la estructura musculoesquelética,
que básicamente afectaban la circulación y el sistema nervioso. Corrigiendo esas alteraciones, mediante manipulaciones manuales, el cuerpo podía recuperar su capacidad natural de sanarse. Por lo tanto, la osteopatía se presentaba así como una alternativa, digamos, a los métodos agresivos de la medicina convencional. No se trataba solo de técnicas, sino de una filosofía que ponía al paciente en el centro y reconocía la inteligencia inherente del cuerpo, obviamente. Respecto de los principios fundamentales de la osteopatía, la obra de Steele se consolidó en una serie de principios que aún hoy constituyen como el núcleo de la osteopatía misma. El cuerpo es una unidad, no puede separarse el sistema musculoesquelético del nervioso o del circulatorio o del visceral. Es como que todo está interconectado. La estructura y la función están en una gran relación. Y bueno, obviamente cuando hay algún tipo de disfunción en la misma, se genera también una disfunción en el sistema general. El cuerpo obviamente posee mecanismos de autorregulación. El organismo tiene la capacidad de autocuración, siempre que se eliminen obviamente los obstáculos que lo impiden, y eso lo vamos a ver más adelante. La ley de la arteria, una circulación adecuada es esencial para la salud. La restricción de fluidos conduce a la enfermedad. Esto es lo que postula la ley de la arteria. La práctica osteopática es racional y debe basarse en el conocimiento anatómico y fisiológico. Estos principios no eran dogmas, digamos, aislados, sino una manera de comprender la salud como un equilibrio dinámico que podía ser favorecido con técnicas manuales, como había comentado. Respecto de la primera escuela de osteopatía, en el 1892, Steele fundó la primera escuela de osteopatía en Kirksville, en Missouri, la American School of Osteopathy. Allí comenzó a formar a los primeros osteópatas, muchos de los cuales provenían de distintas partes del país, atraídos obviamente por su visión innovadora. Claro, la enseñanza no solo incluía técnicas manuales, sino también una sólida formación en anatomía, fisiología y principios de salud. Steele quería que sus alumnos, digamos, fueran médicos completos, con una mirada diferente, obviamente. El éxito de la escuela fue creciendo, aunque también enfrentó la resistencia del estamento médico tradicional, obviamente, que veía en la osteopatía una amenaza a su hegemonía, por así decirlo. Respecto de la expansión en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la osteopatía sí comenzó a expandirse mucho y se abrieron nuevas escuelas y se multiplicó el número de practicantes, obviamente, pero hubo debates internos. Por ejemplo, ¿debía la osteopatía limitarse a las técnicas manuales o integrarse a la medicina con fármacos y cirugías? Claro, con el tiempo en Estados Unidos la osteopatía se institucionalizó, digamos, como un sistema médico paralelo. Los títulos de doctor de osteopatía fueron reconocidos legalmente y los de doctor en osteopatía médica, sobre todo similares, tenían un enfoque distinto. Respecto de la llegada de la osteopatía a Europa es muy importante porque, claro, la osteopatía cruzó el Atlántico a principios del siglo XX y se introdujo primero en Inglaterra y Francia y desde allí se expandió al resto de Europa. A diferencia de Estados Unidos, en Europa la osteopatía se desarrolló principalmente como una disciplina manual, pero no médica, más cercana, digamos, a la fisioterapia y a las terapias complementarias. Figuras como John Martin Littlejohn, discípulo de Steele, yo creo que jugaron un papel clave en esta expansión. Y con el tiempo se consolidaron escuelas de gran prestigio que ayudaron a profesionalizar la disciplina. Hoy, obviamente, la osteopatía está presente en todo el mundo, no solo en Estados Unidos y en Europa. En Australia, en el Reino Unido, sobre todo, tienen un reconocimiento legal pleno. En Estados Unidos, como he comentado también. Mientras que en otros países se ubica dentro del campo de las terapias manuales o complementarias. Claro, aquí el desarrollo científico también ha alcanzado a la osteopatía. Aunque sí todavía existen debates, cada vez más hay estudios que investigan la eficacia de las técnicas en el manejo del dolor musculoesquelético, sobre todo las cefaleas, los problemas posturales y otras disfunciones. Respecto de los fundamentos filosóficos y científicos actuales,
Los principios de Steele se reinterpretan hoy con el lenguaje de la ciencia moderna. Aquí cabe mencionar eso, que es fundamental desde el punto de vista de que se toma la unidad del cuerpo como un todo, ¿sí? Y obviamente también entender a la neurociencia y la biomecánica en esta relación. Respecto de la autorregulación, se conecta en relación a los principios de homeostasis y neuroplasticidad. También hemos hablado de la ley de la arteria, entendida en términos de microcirculación y oxigenación tisular. Por lo tanto, esto muestra, digamos, la vigencia de la filosofía osteopática y su capacidad de dialogar con la ciencia actual, ¿sí? Respecto de la relevancia clínica de los fundamentos de la osteopatía, digamos como que no son simples enunciados teóricos, orientan la práctica diaria. O sea que ante un dolor lumbar, por ejemplo, el osteópata no solo mira la zona afectada, sino una cadena funcional general. Frente a una cefalea, un dolor de cabeza, explora la movilidad cervical, la tensión muscular, la circulación y el estado general del paciente. Claro, en casos como la fatiga crónica, busca mejorar la capacidad del cuerpo de autorregularse, como mencionábamos, mediante distintos ajustes globales. O sea que de esta manera la práctica osteopática sigue siendo fiel al espíritu original de Steele. Digamos, como conclusión, yo puedo decir que la osteopatía nació del inconformismo de Andrew Taylor Steele frente a la ineficacia de la medicina de su época. A partir de su visión, construyó un sistema basado en la anatomía, la fisiología y la confianza en la capacidad natural del cuerpo para curarse. Más de un siglo después, los principios de la osteopatía siguen vigentes y obviamente han inspirado escuelas, profesionales y pacientes en todo el mundo y se han integrado a nuevas corrientes científicas. Entonces, creo que entender la historia y los fundamentos de la osteopatía no es un ejercicio académico aislado, es la clave para, de alguna forma, que cada estudiante y profesional comprenda el porqué detrás de cada técnica y para que ejerza esta disciplina con respeto, con coherencia y también con profundidad.